Bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón favorito de los chismosos y los fans de las novelas turcas. Espero que estén listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama, porque hoy, mis amores, vamos a hablar de la pareja más comentada y querida de Turquía, bueno, de expareja, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes aún guardan la esperanza de un reencuentro, pero hoy vamos a analizar a fondo todo lo que ha salido a la luz, la verdad al descubierto, sobre su relación, su ruptura y las posibles razones detrás de todo este drama. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con toda la carnita, les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todos los chismecitos calientes del mundo del espectáculo turco y latino. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Hande y Kerem nos enamoraron a todos con su química explosiva en Senkalkam. Desde el primer capítulo, la pantalla chispeaba con la conexión entre Eda y Serkan, y esa magia traspasó la pantalla. Empezaron los rumores, las fotos robadas, las miradas cómplices, todo apuntaba a que el amor de ficción se había convertido en realidad. Y para deleite de todos sus fans, lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. Fueron meses de pura miel, de viajes románticos, de fotos adorables en Instagram, de entrevistas llenas de amor y admiración mutua. Se convirtieron en la pareja del momento, la power couple turca que conquistó corazones en todo el mundo. Los fans se hacían llamar Anker, un nombre que resonaba con pasión y esperanza. Todo parecía un cuento de hadas, un amor de película que se hacía realidad. Pero como en todo cuento, llegaron los problemas. Los rumores de crisis empezaron a circular a finales de 2021 y principios de 2022. Al principio, muchos se negaban a creerlo, pensando que eran solo chismes malintencionados de la prensa. Pero poco a poco, las señales se hicieron más evidentes. Ya no se les veía juntos tan a menudo, las publicaciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las entrevistas dejaron de mencionar al otro. La tensión era palpable. Finalmente la confirmación llegó. A principios de 2022, se anunció oficialmente que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo Anker se derrumbó. Fue una noticia devastadora para sus fans, que habían invertido tanto en esta pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había terminado este amor que parecía tan perfecto? Aquí es donde entramos en la parte más jugosa del vídeo, la verdad al descubierto. A lo largo de estos meses, han surgido diversas teorías y explicaciones sobre las razones detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Vamos a analizar las más populares y creíbles. Una de las teorías más recurrentes es la de la presión mediática y la falta de privacidad. Imaginen tener cada movimiento vigilado, cada foto analizada al milímetro, cada palabra interpretada. La fama puede ser agobiante y más aún cuando se trata de una relación sentimental. Hande y Kerem eran constantemente asediados por los paparazzi, los fans y la prensa del corazón. Esta constante vigilancia pudo haber afectado su relación y haber generado tensiones. Era como vivir en un reality show sin guión, donde cada beso, cada cena, cada viaje era objeto de escrutinio público. Los paparazzi no les daban respiro, acampando frente a sus casas, siguiéndolos en sus viajes, intentando capturar la más mínima señal de conflicto. Esta falta de privacidad a la larga puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Otra teoría apunta a las diferencias profesionales y a los proyectos individuales. Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Es posible que la falta de tiempo y la dificultad para coordinar sus agendas hayan dificultado el mantener la relación a flote. Además, cada uno tiene sus propias ambiciones y proyectos profesionales, y es posible que en algún momento sus caminos hayan empezado a divergir. Imaginen las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, las entrevistas, los eventos, todo esto consume tiempo y energía, dejando poco espacio para la vida personal y para la pareja. Coordinar agendas para simplemente tener una cena juntos se convertía en una misión imposible. Además, cada uno estaba en un momento diferente de su carrera, con ambiciones y metas distintas. Esto inevitablemente generaba tensiones y prioridades diferentes. También se ha hablado mucho de posibles celos y desconfianzas. En el mundo del espectáculo, las tentaciones son muchas y las oportunidades de conocer a gente nueva son constantes.
Es posible que hayan surgido celos o inseguridades que hayan minado la confianza en la pareja. Los rumores de infidelidades, aunque nunca confirmados, también han circulado ampliamente. El ambiente del espectáculo es conocido por su competitividad y por las constantes oportunidades de conocer a otras personas. Los celos pueden surgir fácilmente, especialmente cuando uno de los dos tiene que trabajar de cerca con otros actores o actrices. Además, los rumores de infidelidades, aunque nunca se hayan probado, pueden sembrar la duda y la desconfianza en la pareja. Es importante recordar que estos son solo rumores, pero en un mundo donde la imagen lo es todo, la percepción puede ser tan dañina como la realidad. Otra teoría, un poco más dramática, involucra a las familias y a las diferencias culturales. Se dice que las familias de Hande y Kerem no se llevaban del todo bien y que había ciertas diferencias en cuanto a sus valores y tradiciones. Esta presión familiar pudo haber afectado la relación y haber contribuido a la ruptura. La influencia de la familia en las relaciones, especialmente en culturas como la turca, es muy importante. Si las familias no aprueban la relación o tienen diferentes expectativas, esto puede generar mucha presión en la pareja. Se dice que las familias de Hande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro de la pareja, sobre cómo debían manejar sus carreras y sobre cómo debían criar a sus hijos, en caso de tenerlos. Estas diferencias, aunque puedan parecer pequeñas, a la larga pueden generar conflictos irreconciliables. Y por último, una teoría más sencilla pero igualmente válida: simplemente se acabó el amor. A veces las relaciones terminan, sin necesidad de un drama mayor. Puede que Hande y Kerem se hayan dado cuenta de que ya no eran compatibles, de que sus caminos debían separarse. A pesar del amor que se profesaron en su momento, es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que era mejor seguir adelante por separado. El amor es un sentimiento complejo y dinámico. A veces simplemente se desvanece sin una razón aparente. Puede que Hande y Kerem con el tiempo hayan descubierto que sus personalidades no eran tan compatibles como pensaban, que sus intereses habían cambiado o que simplemente ya no se sentían tan conectados como antes. Aceptar que el amor se ha acabado es difícil, pero a veces es la mejor decisión para ambos. Independientemente de la razón o razones específicas, lo cierto es que Hande y Kerem ya no están juntos. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, parece que ambos están enfocados en sus carreras y en seguir adelante con sus vidas. La esperanza es lo último que se pierde, pero a veces es importante aceptar la realidad y seguir adelante. Hande y Kerem han demostrado ser profesionales y han seguido trabajando en sus carreras. Aunque los fans sueñen con un reencuentro, lo más probable es que ambos sigan caminos separados. En los últimos meses, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo al famoso empresario Hakan Sabank. Se les ha visto juntos en varias ocasiones y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, todo apunta a que están saliendo. Las fotos de sus viajes juntos, sus citas románticas y sus apariciones públicas han alimentado los rumores y han generado mucha expectación entre los fans. Aunque Hande no ha hecho ninguna declaración oficial, las imágenes hablan por sí solas. Parece que ha encontrado la felicidad en brazos de Hakan Sabank. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto en cuanto a su vida sentimental, aunque también se le ha relacionado con algunas mujeres. Ha preferido mantener un perfil bajo y centrarse en sus proyectos profesionales. Se le ha visto en compañía de algunas actrices y modelos, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Parece que Kerem está disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera. Lo importante es recordar que ambos son personas adultas y que tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad donde la encuentren. Como fans podemos admirar su trabajo, seguir sus carreras y desearles lo mejor, pero debemos respetar sus decisiones y su privacidad. Es fácil caer en la especulación y en los chismes, pero es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y dejarles vivir sus vidas en paz. En resumen, mis amores, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que terminó, como muchos cuentos de hadas terminan. La presión mediática, las diferencias profesionales, los celos, las diferencias familiares y simplemente el fin del amor, pudieron haber contribuido a la ruptura. Ahora ambos están siguiendo adelante con sus vidas y sus carreras, y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan podido descubrir un poco más sobre la verdad detrás de la ruptura de Hande y Kerem.
Recuerden que todo esto son solo teorías y especulaciones, y que la verdad real solo la conocen ellos dos. Lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que a veces simplemente no funcionan. Debemos aprender a aceptar la realidad y a seguir adelante. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? ¿Aún guardan la esperanza de una reconciliación? Los leo con atención. Quiero saber sus opiniones y teorías sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todos los chismecitos, las noticias y las novedades del mundo del espectáculo turco y latino. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto. Hasta la próxima.